Bienvenidos a un nuevo episodio de El Hampa Bruta, el canal donde la historia del crimen se encuentra con la realidad que muchos prefieren olvidar. Hoy no hablaremos de un capo ni de un fugitivo legendario. Hablaremos de un lugar, un sitio donde la frontera entre la autoridad y el delito se borró por completo. Un penal que nació como símbolo de orden y terminó convertido en escenario de una de las peores tragedias penitenciarias de México. Nos referimos al Centro de Readaptación Social de Apodaca, en el estado de Nuevo León, una prisión distinta a Topo Chico, ubicada en un municipio propio, a pocos kilómetros de Monterrey. Allí, en la madrugada del 19 de febrero de 2012, una riña se transformó en catástrofe. 44 reclusos fueron asesinados dentro de un penal custodiado por el Estado. Y pese a ello, el Cerezo de Apodaca no cerró. Continuó operando, expandiéndose, y años más tarde se convirtió en el sucesor directo del histórico penal de Topo Chico. En El Hampa Bruta no glorificamos la violencia ni convertimos el dolor en espectáculo. Nuestro trabajo es contar historias reales, con dramatización y rigor documental, para entender cómo el crimen y la corrupción transforman instituciones que alguna vez se creyeron seguras. Lo que estás a punto de escuchar se basa en hechos verificados, reportes públicos oficiales y testimonios que revelan una verdad incómoda: que los muros de una prisión no solo encierran a los culpables, sino también los errores de todo un sistema. Pero antes, cuéntanos en los comentarios, ¿conocías la historia del penal de Apodaca y la masacre de 2012? ¿Desde qué país nos estás viendo? Y recuerda, si valoras las historias contadas con seriedad, investigación y memoria, suscríbete, dale like, comparte este video y únete a nuestra comunidad. Tu apoyo nos permite seguir revelando lo que la historia, y a veces el poder, prefieren enterrar. Y ahora sí, prepárate para adentrarte en Apodaca, el heredero de Topo Chico y la masacre que marcó Nuevo León. En el imaginario colectivo de Nuevo León, un nombre resonó durante décadas como el epicentro del sistema penitenciario: Topo Chico. Era el símbolo del hacinamiento, del autogobierno y de la violencia. Pero mientras Topo Chico acaparaba los titulares, otro centro crecía, operando con un perfil más bajo, pero destinado a heredar su infamia y su problemática. Hablamos del Centro de Readaptación Social de Apodaca. Ubicado en el municipio de Apodaca, una entidad geográficamente distinta de la capital, Monterrey, este penal estatal fue concebido como una instalación de fuero común. Sin embargo, los muros de un penal rara vez contienen solo a los reos. También contienen las guerras que se libran en el exterior. La historia de este lugar se partió en dos. La primera parte es la crónica de una masacre anunciada, una noche de febrero que exhibió el control absoluto del crimen organizado dentro de la prisión. La segunda es la historia de su transformación forzada, convirtiéndose, de la noche a la mañana, en el nuevo complejo penitenciario más grande y problemático del estado. Esta es la historia del Cerezo de Apodaca. Para entender lo que ocurrió en 2012, es necesario situarse en el contexto de la época. Entre 2011 y 2012, Nuevo León era, según múltiples reportes periodísticos y de seguridad, un campo de batalla. La disputa territorial entre los Zetas y el Cártel del Golfo había escalado a niveles de extrema violencia en las calles, y esa guerra, inevitablemente, se trasladó al interior de los penales. Según informes de organismos de derechos humanos y crónicas de la época, los centros penitenciarios del estado, incluido Apodaca, sufrían de un severo hacinamiento. En 2012, el penal operaba con más de 1.500 internos para una capacidad de alrededor de 1.000, lo que representaba una sobrepoblación cercana al 50%, según datos citados por medios como El Universal y Animal Político. Pero el problema más grave era el autogobierno. Las autoridades habían, presuntamente, perdido el control de facto de los módulos. Dentro de Apodaca, según se cuenta, los internos estaban divididos por lealtades. Los Zetas controlaban ciertas áreas, el Cártel del Golfo, otras. No era una prisión, sino dos facciones armadas y en tregua precaria, coexistiendo bajo la supuesta vigilancia del Estado. La tensión era palpable y solo faltaba una chispa para detonar el recinto. Esa chispa llegaría en la madrugada más fría del invierno. La madrugada del domingo 19 de febrero de 2012. Las primeras alertas que recibieron las autoridades en el exterior hablaban de un motín en el Cerezo de Apodaca. Se reportaba una riña masiva e incendios en varios ambulatorios. Era un escenario caótico, pero
Trágicamente, no era un escenario inusual en los penales mexicanos. Sin embargo, cuando las fuerzas estatales lograron ingresar horas después, lo que encontraron no fue el resultado de una simple riña. Fue una masacre. El saldo oficial fue de 44 internos fallecidos. Los informes forenses revelaron la naturaleza de la violencia. Las víctimas no presentaban heridas de bala. Habían fallecido de manera violenta, según los reportes, con armas punzocortantes, objetos contundentes, por golpizas y, en algunos casos, sus cuerpos fueron calcinados en los patios. Pronto surgió un patrón aterrador. La vocería de seguridad estatal confirmó que la totalidad de las 44 víctimas pertenecían, presuntamente, a un solo grupo, el Cártel del Golfo. El motín había sido, en realidad, una cacería dirigida y sistemática. Pero el horror de esa noche aún no había revelado su secreto más oscuro. Mientras los servicios forenses trabajaban en el patio y los familiares exigían información en el exterior, las autoridades realizaban el pase de lista. Faltaba gente, pero no eran víctimas. La investigación dio un giro completo. Según las conclusiones oficiales, la masacre no fue el evento principal, fue la distracción. Durante el caos, un grupo de reos había escapado. Fugaron 30 reos según la cifra oficial. Algunos recuentos posteriores hablan de hasta 37. El patrón se invirtió. Si todas las víctimas eran del Cártel del Golfo, todos los fugados, según confirmaron las autoridades, eran miembros de los Zetas. El evento se reclasificó de motín a masacre con fuga planificada. El escándalo de la complicidad estalló. ¿Cómo pudieron 44 personas ser asesinadas con tal brutalidad y más de 30 reos escapar sin la participación activa de la autoridad? Según se informó, las investigaciones posteriores llevaron al cese y detención del director del penal, del jefe de seguridad y de numerosos custodios. Se les acusó, presuntamente, de facilitar la entrada de armas blancas, objetos contundentes y materiales incendiarios a un grupo, permitir la masacre y, según se cuenta, abrir las puertas para que los reos seleccionados escaparan. A pesar de la masacre de 2012 y la evidencia de una corrupción profunda, el Cerezo de Apodaca no cerró. Siguió operando, absorbiendo la crisis penitenciaria del Estado, mientras el penal de Topo Chico continuaba su propia espiral de violencia, que culminaría con otra masacre en 2016. Pero el destino de Apodaca estaba sellado. Cuando el gobierno estatal finalmente decretó el cierre definitivo de Topo Chico, Apodaca fue designado como el sucesor. El 30 de septiembre de 2019, se cerraron las puertas de Topo Chico tras 76 años de historia. Se inició un operativo de traslado masivo. Las cifras oficiales son claras. En los últimos 3 días de operación de Topo Chico, 2.157 internos fueron trasladados al penal de Apodaca ya existente. Además, otros 243 internos fueron reubicados en las nuevas instalaciones anexas, conocidas como Apodaca 1 y Apodaca 2, construidas precisamente para absorber esta herencia. En cuestión de horas, Apodaca se convirtió en el nuevo gigante, el principal centro de reclusión de Nuevo León, heredando no solo a los internos, sino también las redes de poder y los problemas de hacinamiento que plagaron a Topo Chico. En total, 2.400 personas privadas de la libertad fueron reubicadas durante el cierre histórico de Topo Chico, según reportó El Economista el 30 de septiembre de 2019. Hoy, según cifras oficiales de la Agencia de Administración Penitenciaria de Nuevo León, Apodaca 1 y 2 superan una capacidad conjunta de 3.500 reclusos, convirtiéndose en el complejo penitenciario más grande del estado. La historia del Cerezo de Apodaca es un ciclo. Nació como una alternativa, se convirtió en el escenario de una masacre en 2012 y en 2019 fue la única solución viable para el cierre de Topo Chico. Las instalaciones nuevas de Apodaca 2 son, según reportes, más modernas, pero el problema de fondo parece persistir, según informes recientes de organismos de derechos humanos. Por ejemplo, la Recomendación 232/2022 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el centro de Apodaca seguía presentando condiciones de sobrepoblación y deficiencias en la gobernabilidad. Hoy los muros de Apodaca albergan a miles de internos.
Pero también custodian la memoria de los 44 fallecidos en 2012 y el fantasma de la ingobernabilidad que se trasladó desde Topo Chico. Según diversos analistas, la pregunta sigue en el aire. ¿Se cerró un capítulo de la crisis penitenciaria de Nuevo León? ¿O simplemente se cambió de dirección? Gracias por acompañarnos en este recorrido por las entrañas del sistema penitenciario de Nuevo León. La historia del penal de Apodaca no es solo la crónica de una tragedia. Es el reflejo de un país donde los muros no siempre separan el bien del mal, sino que muchas veces los confunden. Porque cuando la corrupción se instala en las instituciones, el crimen deja de ser una amenaza externa y se convierte en parte del propio sistema que debía contenerlo. Y es entonces cuando el castigo deja de ser justicia y la impunidad se vuelve norma. Apodaca nos recuerda que el crimen organizado no solo vive en las calles o en las sombras, sino también en los silencios del poder, en la indiferencia y en cada error que se repite sin consecuencias. Cada historia como esta pesa sobre todos, porque la violencia no se extingue con rejas, se transforma, se adapta y espera el próximo vacío de autoridad para florecer. En el Hampa Bruta no contamos estas historias para exaltar el horror, sino para recordarlo, porque solo enfrentando la verdad podemos evitar que vuelva a repetirse. Si este episodio te hizo reflexionar, apóyanos con tu suscripción, tu me gusta y tu comentario. Tu voz nos ayuda a mantener vivo este proyecto, donde la historia y la conciencia caminan juntas. Nos vemos en el próximo capítulo de El Hampa Bruta, donde seguiremos desenterrando las verdades que el tiempo y el poder intentan enterrar. Hasta entonces.